Cada uno de los pósters que nos rodean forma parte de una ceremonia pública de los compañeros, donde han venido esposas, hijos, padres, nietos, para acompañar el hecho de que la Oestergeld tuviera un póster de su papá, su abuelo, su hermano, su hijo. Y esta es la sensación que tenemos de estar acompañados por ellos cada una de las noches de los lunes. Desde hace 10 años ya transitando el año número 11, 11º sería. Muy bien. Primer aplauso para los que vienen por primera vez, bienvenidos. Muy bienvenidos. La Oestergeld tiene la particularidad de que los nuevos solamente pueden serlo una vez, después ya son habituales. Así que a partir del lunes que viene, los que vienen por primera vez ya son una más de todos nosotros. Con un día muy especial hoy porque celebramos el cumpleaños de Pampita, así que Pampita, todos los amigos, así que es una alegría compartir con los compañeros el cumpleaños de Pampita. Bueno, muchos queridos compañeros de esta noche, la densidad de que la compren el libro los compañeros. Pero no es que se había agotado, Lluvia del alma de Editorial Catálogo. Hay que buscar, Lluvia del alma, Editorial Catálogo, varios compañeros poetas, entre ellos Pampita, de la Mari Fabriz. Con otros autores en dos metodologías. Lluvia del alma es el entero mío, solamente canciones y poemas de amor premiados. Así es. Premio Borges, la Oestergeld no tiene cualquier premio chico. integrante. Muy bien. Con Irma, mi madre, mi hijo, Susana, mi compañera, Susana Amadeo, Catena, Diego, Gabriel Fernández, Rosana, bueno, con los seres queridos, los compañeros, fotógrafos, locutores, periodistas, escritores y autores. Y vamos a ver si podemos seguir peleando por la ley del libro y bueno, por más trabajo para los que trabajamos en estas profesiones creativas y artísticas. Un beso grande para todos y gracias por estar acá esta noche. Gracias. Muy bien. Esta noche vamos a dedicarlo a un tema espinoso, difícil, ligado a un tema que viene desarrollando hace años Mario Cafiero, el tema de la deuda externa, desde aquel jubileo que llamó Juan Pablo II antes de morir. Nos conocemos con Mario Cafiero hace muchos años, primero las patadas, después muy bien. Yo soy uno de sus admiradores, uno de los que lo respeta mucho. Me acuerdo un momento crucial en la vida de Mario cuando era diputado, estaba en el jet set de la política y tenía que decidir entre seguir con el tema de la deuda externa o volver a ser políticamente correcto, digamos. Y me decía, Martín, me dicen que me deje de joder con el tema de la deuda externa, que me voy a quedar afuera de las listas y qué sé yo. Y finalmente siguió su propia voz interior, que, como sabemos, estar fuera del calor del oficialismo siempre es un ejercicio difícil para los compañeros, más cuando son los compañeros del oficialismo, digamos, y uno, a pesar de eso y a pesar de las identidades y las adhesiones generales, tiene diferencias puntuales y no tiene más remedio que hacerse cargo de las realidades que ve y que conoce, digamos, que a veces lo convierten a uno en un tábano o en un francotirador o en una persona que inevitablemente tiene que hacer su camino por fuera de lo políticamente correcto, como dijimos antes.
Hoy lo hemos invitado porque seguramente no debe ser fácil para él transitar este camino de su denuncia, ni debe tener muchos medios disponibles, y para mí es un gran honor presentarlo. Mario Cafiero. Bueno, realmente agradecerle a todos ustedes estar hoy aquí y poder charlar unos minutos. Hace 22 años nos conocemos con Martín, más o menos, ¿no? Años más, años menos. Y es cierto, los primeros momentos no nos entendíamos, pero lo que él hacía fue un testimonio muy importante para ese momento. Pensar que ahora se está hablando del tema de los medios de comunicación, de la concentración, de la necesidad de una ley de radiodifusión, que es la madre de todas las batallas, y hace 20 años Martín plantó una antena en el Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires y dijo: este es el Canal 4 de la provincia. ¿Y cuánto duraste? 2 días, ¿no? Bueno, culpa de los que en su momento no le dimos el apoyo porque no lo entendimos, cómo se tiraba el loco de Martín contra los pulpos que había que tirarse. Él tenía la razón, y de ese testimonio es el que por ahí hizo que otros, en el momento que tenían que tirarse contra los pulpos, se tiraron contra los pulpos. Dijeron: bueno, en definitiva, si estamos en la vida es para dar testimonio. Y si conociste la verdad de lo que crees y de lo que ves, y vas a renunciar a eso, y bueno, yo la verdad que prefiero no haber renunciado, y creo que Martín también, aunque sea más difícil todo, pero es más lindo, la vida tiene otro sabor. Bueno, vamos al tema y doble agradecimiento, porque es cierto, la denuncia que realizamos con el doctor Manuel Sanz y con Javier Llorens. Javier Llorens es con el que yo escribí La Argentina Robada, que es un libro que explica cómo se robaron la Argentina, digamos, en la última crisis financiera del 2001. Bueno, con Javier hemos seguido trabajando, a pesar de que los dos estamos sin ningún tipo de, digamos, cargo público, pero obviamente estamos comprometidos con los problemas de nuestro país, de nuestra gente, y bueno, estamos siguiendo este tema del conflicto del campo, analizándolo. Y claro, la primera, digamos, opinión que uno, antes de hablar de la denuncia, es un poco qué pensamos de lo que pasó, qué idea tenemos, qué opinión, cómo lo vemos. Para mí fue muy claro que se trató de un impuestazo, es decir, un gobierno que, frente a una situación financiera internacional complicada, digamos, la Argentina viene de una renegociación no terminada de su deuda, la necesidad de hacer frente a compromisos financieros, y al cerrarse los mercados internacionales por esta crisis, decide meter un impuestazo y hacer caja. Digamos, esta es la verdad. Yo no creo que acá hubo una intención de redistribución del ingreso, como se dijo. Después se trató de vestir una medida que es fundamentalmente fiscalista. Nos tocó en la Argentina el hecho de que se cayeron las hipotecas en Norteamérica, y los fondos de especulación salieron de las hipotecas y se fueron a los commodities, y empezó a subir la soja, el maíz, petróleo, y el gobierno dijo: bueno, acá tengo una fuente de financiamiento, voy a tratar de capturar todo ese aumento de precio aumentando las retenciones a la exportación. La situación financiera de la Argentina no es fácil. Nosotros fuimos los únicos que, no los únicos, fuimos de los pocos que cuestionamos el canje supuestamente exitoso de la deuda que hizo Lavagna. Recuerdo en su momento que alguien me dijo que el presidente Kirchner me quería hablar por el tema de la deuda antes de la renegociación. Yo intenté hablar con el presidente, no fue posible.
yo le iba a decir, mire presidente, usted lo que tiene que hacer es anular la parte de la deuda que se ha contraído ilegalmente, porque esa siente una base totalmente distinta de renegociación de la deuda de aquí para adelante. Nos habremos convertido en un país, en una república, y hemos dejado de ser una colonia financiera. Bueno, seguramente no quería escuchar esta opinión del presidente, por eso no me atendió, y entendió que la manera era renegociar una deuda en los términos del mercado, y bueno, esa deuda lamentablemente hoy ya nos está comprometiendo para este año, no sé, cerca de 14.000 millones de dólares. Bueno, vuelve a ser un problema, y gracias a que tuvimos un extraordinario escenario de aumento de precios en los últimos años, si no ya estaríamos verdaderamente en más graves problemas. Por otro lado, cuando el gobierno sale un poco improvisadamente a decir no, esto es para redistribuir el ingreso, está claro que no lo tenían bien pensado, porque imaginemos un plan que funciona a partir de las retenciones. Supongamos que digamos, vamos a un plan asistencial de hambre cero, de proteína 1000 o de algo grosso, digamos, que se ponga la guita, o que digamos, vamos a cumplir con el 82% móvil de los jubilados. ¿No es cierto? Por ejemplo, tema ya jurídicamente agotado, a partir de la Corte dijo, esto se tiene que cumplir. Entonces uno dice, bueno, que el gobierno haga una medida redistributiva, que tome lo que gana de retenciones, lo que cobra de más, y lo ponga para cumplir las jubilaciones. ¿Y si bajan los granos? Porque está subiendo, pero mañana puede bajar. Es decir, me parece que hay una improvisación en esto de la redistribución del ingreso a partir de los precios de los granos. Yo recuerdo también en mi tarea legislativa que en un momento se me ocurrió ponerle una retención a la soja fuerte, cuando todavía el problema de la sojización empezaba. Estamos hablando de 5 o 6 años atrás. Me mataron. Todos los que salieron hoy a pegar al gobierno me mataron. Digamos, sin considerar que el proyecto mío lo que decía era crear un fondo de desarrollo agrícola a partir de la soja. Es decir, con la soja financiar los otros cultivos que se estaban perdiendo por la cuestión del monocultivo. O sea, para esto se puede usar un fondo, digo, no entendamos que no es fácil desde el punto de vista fiscal crear un fondo de redistribución del ingreso con un precio de un grano que puede subir o bajar. Digamos, eso hay que pensarlo muy bien, y a mí me parece que el gobierno improvisó tras una necesidad de caja. Y en esa improvisación, y ahí voy un poco a avanzar en el tema de la denuncia, nosotros con Javier empezamos a no entender una cuestión impositiva, una cuestión técnica, pero creo que no es tan difícil de transmitir. Yo escuché recién por allí una cifra del tema de retenciones, ¿no? Se habló por ahí, yo escuchaba que la mesa hablaba del porcentaje de retenciones. 44% llevaron las retenciones de la soja, ¿no es cierto? Ahora bien, ese porcentaje, ustedes saben que la retención es un impuesto a la exportación. O sea, cuando una persona, una empresa en la Argentina decide hacer un negocio de exportación, esa mercadería la lleva a los puertos de embarque, y al momento de ponerla arriba del buque, del otro buque, digamos el buque donde se exporta, tiene que pagar un impuesto. Y ese es el impuesto que el gobierno aumentó. Lo llevó del 35% al 44% en el caso de la soja, y así otros productos, granos. Pero nosotros empezamos a advertir un error de concepto, que era sobre qué valor se calculaba ese porcentaje. O sea, porque nosotros habíamos seguido en su momento la cuestión de la exportación de gas, y habíamos analizado cómo es el negocio del gas en la Argentina y cómo están ligadas las empresas que exportan gas con las que importan del lado de Chile,
cómo Repsol de acá le vende a Repsol de allá y a qué precio, y nos habíamos metido un poco en todo eso, que terminó una denuncia penal que hicimos con Moner Sanz hace 3 años, y que después de 3 años de dar vuelta por toda la justicia terminó el juez Torres mandándola a Neuquén, al juez de Neuquén. Pero ahí nos metimos en el tema de retenciones y dijimos, che, ¿cómo es esto el valor de las retenciones? Y veíamos que era poco, porque decíamos, ¿cómo si es sobre el valor FOB? Pero no, descubrimos que no es sobre el valor FOB. O sea, el valor FOB es lo que yo le decía, es el valor de la mercadería puesta arriba del barco. Free on board, FOB. ¿Por qué existe un precio FOB? Y porque, digamos, en el mundo es bueno saber cuánto vale el precio de una mercadería en Argentina y cuánto vale en la India, pero en las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir en las mismas condiciones? Quiere decir que si yo estoy comparando cuánto vale la pimienta en la India, tengo que saber en qué lugar está esa pimienta. Porque si esa pimienta está en la fábrica de la pimienta es una cosa. Si esa pimienta está al lado del buque antes de subir, es otra cosa. Si está arriba del buque es otra. Entonces, para comparar la pimienta de India con la pimienta de acá, hay términos que se llaman, en este caso, FOB. Los dos están arriba del barco. Es decir, los dos ya pagaron todos los impuestos y gastos para estar arriba del barco. Entonces, nosotros veíamos que el ministro Lustó, la propia Cristina, cuando hizo los números, ¿se acuerdan? En la Casa Rosada, y nosotros dijimos, pero esto ya es generalizado, sistemático, están todos equivocándose, están haciendo una cuenta que no corresponde. ¿Qué cuenta se hace cuando se escucha hablar de retenciones? Se dice, vamos a suponer una retención del 40% para hacer números redondos. Se dice, muy bien, si la soja vale $500 la tonelada, hay que pagar de retenciones 40%. O sea, hay que pagar el 40% de $500. 40% de $500 son $200. Entonces la soja vale internacionalmente $500, hay que pagar $200 al gobierno, quedan $300 para distribuir entre el exportador, que cobra una comisión, y el productor, que lleva el grano. ¿El acopiador? Sí, el acopiador, todo lo que viene en la cadena, desde del que sembró hasta el que llevó, ¿no es cierto? O sea, pero 300 sería lo que hay para repartir adentro, el precio interno que hay para repartir. ¿Y si el código aduanero dice que así no se calcula el FOB? Si el código aduanero dice no, usted no tiene que calcular así el FOB. Usted tiene que agarrar y primero restarle al precio final el valor del impuesto. Y después volver a cargárselo. Yo decía que una cosa es hacer las cosas de arriba para abajo y no de abajo para arriba. En el sexo es más o menos igual, ¿no? Perdón, nadie se rió, que decir que no es un buen chiste, lo voy a tener que cambiar. Lo tengo que cambiar, ¿no? No va. Claro. ¿Cómo es de arriba para abajo y de abajo para arriba? Bueno, yo te voy a contar, mira. Yo te quería hacer una corrección, Martín, que leíamos el currículum que vos hiciste mío en la página web y decís algo que no es cierto. La verdad está excelente. Yo no me vi reflejado ahí porque este tipo, que yo estoy en contra de los anticonceptivos. No es cierto, yo estoy en contra del aborto. No de los, cambiarlo porque no es así. Bueno, a ver si se entiende. Cuando uno va a comprar un producto y le cargan el IVA, ¿no es cierto? Lo cargan de abajo para arriba. ¿Qué quiere decir? Si un producto vale 100 pesos, le cargan a esos 100 pesos 21% de IVA. Entonces vos pagás 100 más 21 pesos. ¿Ok? Muy bien. Pagás 121 pesos. Ahora, si vos haces la cuenta, estás pagando 21 pesos
de impuestos sobre 121, que no es el 21%, es el 17%. Es decir, cuando uno calcula de arriba para abajo es un porcentaje, para llegar a la misma cifra, menor que de abajo para arriba. Los confundí más, ¿no? Era un poco la idea. Era un poco la idea de confundirlos. Bueno, síntesis, o un numerito para tenerlo en la memoria. Las retenciones se calculan como el IVA, de abajo para arriba. Por lo tanto, no se puede hablar, cuando se habla de una retención del 40%, calcularla sobre el precio final, sino hay que calcularlo sobre un precio o un valor imponible. En este caso, si la soja está a $500 y la retención es del 40%, la base imponible sería de $350 y la retención de $150. Volvemos a poner los dos ejemplos. 350 le sumas el 40% y te da $500. Exacto. Entonces en un caso tenemos el mismo precio internacional, $500 para la soja, pero algunos dicen hay que pagar $200 de retención y queda 300 para repartir en el mercado interno. Y la aduana dice hay que pagar $150 de retención y queda $350 para el mercado interno. Fíjense qué diferencia. $50 en una tonelada de soja, cuando en el comercio internacional ganar $2 a $3 por tonelada es un buen negocio. Entonces, ¿qué es lo que denunciamos nosotros? Señores, acá se está de una manera errónea y sistemática difundiendo una cifra de retenciones que en definitiva lo que hace es inflar el supuesto pago de impuestos que los exportadores tienen que hacer y desinflar de una manera proporcional el precio que los productores deberían recibir por sus productos. Es decir, se está perjudicando al productor en detrimento del exportador. Vamos a aclararlo de vuelta. Una vez más, muy bien. Si yo digo que tengo un negocio de exportación donde al exportar el Estado se me va a quedar con el 40% de lo que yo venda, entonces yo voy a recibir de $500, voy a poder redistribuir 300. Es muy distinto que si en vez de pagar esos $200 yo tengo que pagar 150 y tengo para redistribuir 350. El productor puede pelear más precio si el exportador tiene más precio y el Estado está cobrando menos de lo que algunos dicen que tendría que cobrar. Pero los 500 sería el precio con IVA incluida. El 500 sería el precio con IVA o retención incluida. Es el precio final, es el precio de la soja en el mundo. Para calcular hay que tener un valor supuesto para hacer el cálculo. Claro, pues si vas a vender a 500 tenés que retrotraerlo, lo dividís por 1 más la retención y lo volvés a cargar para llegar a los 500. Es una cuenta matemática, háganla en su casa, digan, a ver, 40% de 500. 200. Ahora, ¿cómo hago para llegar a una cifra que sea 500, a la cual yo le tenga que sumar el 40%? Es 350. 350 más el 40% de 350 que da 500, que son $150. 350 más el 40% de 350 son $500. Pero el video lo toman históricamente, porque el año pasado, supongamos, si hacemos el año pasado, proporcionalmente daba menos. Ahora, espera que terminamos el cuentito y después todas las preguntas, pero por lo menos que se entienda el concepto. O sea, hay una información errónea que se transmite a todo el mercado diciendo que las retenciones son de determinada magnitud, que está inflada. ¿Eso qué hace? Deprime el precio interno, porque vos tenés un precio internacional menos las retenciones, te da más o menos lo que
podés vender la mercadería en el precio interno. Esa depresión de los precios internos juega a favor de los exportadores. Y ahora viene la segunda parte de la cuestión, la más importante. Los exportadores, cuando van a la aduana y exportan una tonelada de soja a $500, ¿cuánto pagan de retenciones? ¿200 o 150? Porque supongamos que pagaran 200, entonces habría un gran error generalizado, una falsa interpretación del código aduanero, un quilombo distinto. ¿Y nosotros qué hicimos? Obviamente, antes de hacer la denuncia, chequeamos algunos despachos. Ahora yo después, al que quiera, se los doy alguna copia, al que esté interesado, para decir, mira, acá está la prueba. Los exportadores, o tenemos varios despachos, liquidan calculando la retención no sobre el precio final, que les daría un mayor importe, sino sobre el precio base. Esta diferencia es muy importante. Esta diferencia, solo el año pasado, que las retenciones eran de un promedio del 28%, es de 1.400 millones de dólares solo en la soja. Cuando el gobierno anuncia el aumento de retenciones, esta maniobra se torna más evidente. Porque si la retención fuera del 10%, calculado de abajo para arriba, la diferencia es el 1%. Si fuera el 20%, bueno, el 40% es casi el 19% de diferencia. Entonces se hacen casi 5.000 millones de dólares de diferencia. A ver, la diferencia es entre lo que los... Por ejemplo, si alguno está muy interesado, entra a la bolsa de Rosario. Vaya a la bolsa de Rosario, la ex Chicago Argentina, porque ahora la llaman de otra manera, no sé cómo la llaman. La bolsa de Rosario dice, precio de la soja, tanto. Menos retenciones, tanto. O sea, menos retenciones y entonces dicen, la soja acá se puede comprar a $350. Perdón, a $300, no a 350. Lo peor de todo, que uno va a la Secretaría de Agricultura y se encuentra con la misma cuenta. Entonces, yo antes de hacer la denuncia dije, no, espera. ¿Se acuerdan del cuento del gallego ese que estaba escuchando la radio? Torre de Tránsito informa un automovilista a contramano por la calle Corrientes, y el gallego dice, uno no, cientos, miles, dice. Yo me veía como el gallego totalmente a contramano, decía, pero si todo el mundo está... ¿Cómo puedo? Entonces agarré el teléfono, Secretaría de Agricultura, dije, mira, acá hay un cálculo que ustedes hacen que es el FOB menos las retenciones. ¿Cómo hacen este cálculo? A ver, espera que te pasamos con el Mario García. Ah, Mario García, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mario Cafiero. Ah, Mario, ¿qué decís? Mira, yo te llamo por lo siguiente. Vos calculás este indicador que es el precio interno. Sí. ¿Cómo lo haces? Y mira, agarro el precio FOB, le resto las retenciones y saco el precio interno. Estás equivocado. ¿Cómo estoy equivocado? Sí, el código aduanero, artículo 737, dice que no hay que hacer así, sino al revés. No, ¿de dónde sacaste eso? Y del código aduanero. Ah, dice, yo soy ingeniero agrónomo. Bueno, digo, pero... esto me confirmó, digamos, cuando uno dice, no, yo no estoy a contramano, lo que están a contramano, no, acá evidentemente hay una interpretación sesgada, digamos, direccionada a crear un precio interno más bajo para el productor de lo que el precio internacional marcaría, ordenaría, y de lo que el impuesto que se debería recaudar. Mario, sí. ¿Por qué los exportadores también se entregaron al pago? Bueno, obviamente nadie quiere pagar impuesto a la exportación, no tengas ninguna duda. Es decir, ni el propietario del campo ni el exportador quisiera que no hubiera retenciones, eso es obvio. Que nadie puede decir que, digamos, que uno está en contra de las retenciones. Lo que uno se tendría que explicar
es cómo se produce este fenomenal conflicto cuando supuestamente, de acuerdo a el señor Lustó, las retenciones aumentaron un 8 y 9%. Está haciendo los cálculos de una manera, digamos, no correcta. Y el productor vio y dijo, bueno, se lleva el 44% y aparte es una escala creciente, si es más del 600% es mucho más. Y bueno, reventó en la Argentina un tema que está ligado, me parece, yo lo charlaba un poco acá en la mesa con los amigos, con los compañeros. Yo creo que detrás del no a las retenciones se sumó un montón de otros no que tienen que ver con un interior al que hemos, digamos, o al que esta política ha saqueado en los últimos 25 años. Es decir, el pago de la deuda externa es a costa de la coparticipación federal, y la coparticipación federal es a costa de postergar el interior, y el interior ve que está viviendo un momento extraordinario de un precio increíble de los granos y dice, bueno, y nunca nos toca. Claro, nunca le toca porque siempre, digamos, Juan Carlos, vos fuiste diputado por la provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia, por ejemplo, que tiene una crisis terrible financiera, un déficit de 3.000 millones de dólares, de pesos. 3.700. Bien, pues me voy a echar la cuenta. Tenemos el impuesto de los ingresos brutos que no grava la exportación. Y admitimos que el gobierno le meta una exportación a nuestros productores del 44%. Disparate. Después decimos, bueno, digamos, yo creo que hay cosas mucho peores. Voy a dar un dato. El impuesto de ingresos brutos en la provincia normalmente es del 3%, sí, y puede llegar en ciertas áreas al 6%. sí. Para las refinerías de petróleo, que obviamente no son nacionales, que están en Ensenada, en Bahía Blanca, en varios lugares de la provincia, el impuesto de ingresos brutos es el 0,1%. Bueno, esta es, digamos, digo porque, ahora a ver, esta denuncia no tiene el sentido de resolver todas las cosas. Lo que sí tiene es un poco lo que nos pasa acá, ¿no? O sea, todo lo que nos mira, ¿no? O sea, mirar las cosas de otra manera y traer a la luz a un sector que estaba invisible, que son los exportadores de granos. Se habla de que hay 70.000 productores de granos, aunque no se sabe exactamente la cuenta, pero 7 empresas manejan el 80% de la exportación de granos del país. Y estaban, digamos, afuera de la discusión. Yo me acuerdo cuando era chico, me encantaba ser el hombre invisible. El hombre invisible es lo más grande que te puede pasar, o sea, nadie te puede pegar, nadie. Y estos se llevan la torta de la exportación de la Argentina. Es decir, estamos hablando de que Cargill, Midera, Bunge, Dreyfus, ADM, General Dez, Aceitera General Dez. Y acá vamos a hablar de la segunda parte de la denuncia, por ahí un poco más clara para los compañeros lo que voy a explicar, porque va a ser mucho más claro que los porcentajes. Yo lo único que yo les pido ayuda, o sea, a mí me tocó transmitir el problema de la deuda externa y entonces decir que Cavallo era un gran ladrón porque estaba haciendo el megacanje donde el valor actual neto de la deuda era 5 veces. Entonces cuando hablabas del valor actual neto ya se te iba a la mitad del auditorio, cuando terminé de explicar los porcentajes se te fue el 10%. Bueno, qué importante si podemos transmitir mejor las cosas y que yo las pueda transmitir mejor y ustedes, ¿no? O sea, yo no encontré otra manera de transmitir lo que les dije y cada vez, digamos, yo sé que ustedes han puesto un enorme esfuerzo para entenderlo. Lamentablemente si uno no hace la cuenta con una calculadora esto no lo entiende, porque es matemática pura, pero sencilla, ¿no? Hay que hacerlo, así, mira, acá te cagan, porque te cobran así y... Pero la segunda parte de la denuncia es más fácil. La segunda parte de la denuncia tiene que ver no con este curro permanente, sino con un curro que hay cada vez que cambian las retenciones.
Y les mencioné Aceitera General Dehesa, y les voy a explicar por qué. Aceitera General Dehesa es del senador, no es mi compañero, por suerte, por el Frente por la Victoria, Roberto Urquía, de la provincia de Córdoba, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, dueño de Aceitera General Dehesa, una de las exportadoras de cereales más grandes de la Argentina. Aceitera General Dehesa. Aceite Natura. Bien. Maneja creo que el 40% de los aceites de la Argentina. Así que hay que comer menos papa frita a partir de ahora. Los señores exportadores gozan de privilegios, como por ejemplo, mediante una simple declaración jurada de venta al exterior, declarar ante la Secretaría de Agricultura que han vendido granos a determinadas condiciones que por lo tanto a partir de ese momento congelan el valor de la retención que tienen que pagar. Es decir, si un señor exportador de granos sabe que dentro de una semana va a haber un aumento de las retenciones, se presenta ante la Secretaría de Agricultura y dice: vendí 1 millón de toneladas a Taiwán, por simple declaración jurada de venta al exterior. Obviamente aumentan las retenciones y se quedan con la diferencia. Hay una denuncia que este hecho se denunció y eso generó una ley que empezó a tratarse en diputados justamente en diciembre del año pasado, porque en noviembre habían aumentado las retenciones. Entonces, con justa razón, Cámara de Diputados de la Nación dice: por una ley, artículo primero, las declaraciones juradas de venta deberán justificarse. O sea, vos decís 1 millón, tráeme el contrato de dónde compraste ese millón de toneladas de grano, para decir, bueno, ya lo compraste, entonces no te puedo aumentar los impuestos porque vos ya liquidaste, si hiciste la operación, te sentaste con el productor, dijiste: mira, las retenciones son el 25%, te pago tanto. ¿Está claro? Es decir, en definitiva, Diputados pretendía que en vez de que no sean más las declaraciones en joda de venta al exterior, no juradas, ¿no? La J de joda, que se acabara la joda con la declaración. Muy bien, esa ley, como ustedes saben, va al Senado. Senado, en el mes de diciembre, el senador Urquía hace unas reuniones con exportadores, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Cargill, Bunge, y en el recinto cambia la ley, de manera que prácticamente vuelven las declaraciones en joda de venta al exterior. El senador Pichetto dice: ¿cómo este cambio no estaba? Bueno, dice, yo no estuve en unas reuniones, pero bueno, yo voto si esto es lo que el oficialismo. Y entonces Urquía dice: sí, esto es lo que acordamos con la aduana, con la agricultura. Les dije que eran 400 millones de dólares, ¿no? Que se comieron, no, 560 creo que se comieron, es decir, congelaron retenciones bajas por 560 millones en total se comieron. Y con estas nuevas retenciones nosotros calculamos que son más de 1.000 millones de dólares que se comen con esta. Entonces, a ver, la pregunta es: si no traemos a la mesa este tema, si no replanteamos quiénes son los que se quedan con la parte del león, es muy difícil que sea cual sea la solución que querramos darle al conflicto planteado, esa solución sea una solución justa y sustentable en el tiempo. En algún momento, cuando alguien decía nacionalización de la banca y el comercio exterior, era prácticamente tildado de dinosaurio anacrónico. Bueno, yo no sé de qué manera, no sé cómo, no tengo en claro los mecanismos. Alguien dirá el IAPI, otros dirá Junta de Granos, Junta de Carne, o sea, instrumentos muy claros.
está muy claro, con el senador Urquía manejando estos instrumentos no va a funcionar la cosa. O sea, la Argentina manejada por sus propios dueños, no. Pero es evidente que tenemos que replantear la cuestión del comercio exterior. Es evidente que el tema del campo es mucho más que la cuestión de las retenciones. Hay una cuestión básica que es el modelo de monocultivo de soja. Hay una cuestión básica que es la sustentabilidad de la tierra, ¿no? O sea, estamos trabajando con la naturaleza. Yo soy ingeniero industrial, pero yo no puedo convertir al campo en una industria, a la naturaleza en una industria. El hombre no puede pretender tener el dominio absoluto de la naturaleza, crear una semilla transgénica de soja, fumigar con glifosato y creer que esa va a ser una vaca que va a funcionar in eterno en la Argentina. Es decir, tenemos graves problemas ambientales y yo diría, si vamos a poner retenciones, dediquemos una parte muy importante a que esas retenciones queden un fondo para los chicos y las generaciones que vienen, porque lo que estamos haciendo es una actividad minera, no agrícola. Estamos sacando recursos no renovables y por lo tanto dejémosle una parte a las generaciones que siguen. Digamos, encararlo desde ahí, encararlo desde lo que viene predicando hace mucho tiempo Jorge Rulli y el grupo de Reflexión Rural, alrededor de otro modelo agropecuario, otra forma de entender la ocupación territorial en la Argentina. Y finalmente la cuestión impositiva o de reparto de cargas impositivas entre productores, exportadores, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que ese debería ser replanteo. Nuestro sentido fue un piquete jurídico, un piquete judicial. Si bueno, metamos una denuncia, pues estamos convencidos, sabemos que empezamos un camino que puede terminar en cualquier cosa. Pedimos denunciamos al senador Urquía por violación de la ley de ética pública. El senador Urquía se tendría que haber excusado en el tratamiento de una ley donde se tocaban intereses personales. Creo que podríamos acuñar el nombre de ley Urquiada. Ley Urquiada es aquella que ha sido toqueteada en beneficio propio a partir de esta sanción de la ley, ¿Qué juzgado la metieron? en el que nos sorteó, que es no sé, el 7, Martínez Estrada, y el fiscal es Dilelo. Yo le dije a Manuel Samea, yo no creo en la justicia porque tengo 6-7 causas que pero bueno, creo que es lo que podemos hacer. Otra cosa, como decíamos acá con el compañero, una cosa es decir, sí, uno dijo que las retenciones estaban mal calculadas, y otra cosa meter una denuncia. O sea, de una declaración a una denuncia judicial es un compromiso mayor y a la vez un desafío mayor. El desafío nos ha permitido conseguir los despachos de exportación donde se liquida como nosotros decimos que se tiene que liquidar, y tenemos toda la documentación de cómo desde el ministro Lustó, la Secretaría de Agricultura, la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Cereales emite un cálculo de retenciones falso que solo favorece a los exportadores a costa de los productores. Bueno, nada más, quedo a la espera de las preguntas que me hagan. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿quién se queda con esos 50 de diferencia por cada Cada 500. Y los exportadores que consiguen comprar a precios más baratos. O sea, le pagan los 300, pagan 150 y se quedan con la diferencia, con los 50 de diferencia. O sea, no es tan limpio en la... Sí. Número grosso, ¿no es cierto? O sea, en el medio hay compraventa, o sea, pero el número grosso es ese. Jorge Sabino. Las entidades agrícolas, ¿qué dicen ante esta denuncia? Porque yo supongo que todos los productores que reciben 50 pesos menos por tonelada, que son los primeros interesados en este tema. La pregunta es qué dicen los productores. Si 50 pesos menos, digamos, sobre este cálculo de los 500, y que son los primeros perjudicados. Bueno, nosotros siempre yo he tratado personalmente de tener una comunicación con la Federación Agraria. El resto de las entidades yo no me da el sí para
aunque no soy de, digamos, no creo que sea esa hoy la oligarquía golpista, no, pero es una cuestión de piel. Dice, bueno, la Federación Agraria todavía no ha emitido opinión. Yo hoy le acabo de terminar de mandar toda la información y todavía no ha emitido opinión. Creo que el fragor del combate en el que estuvieron seguramente le ha impedido sentarse a mirar un poco los papeles. Creo que una vez que se serene un poco la cosa, esperemos discutirlo. De lo contrario, uno supondría que, bueno, habría una suerte de no pelearse con el dueño del circo, ¿no? Pues el dueño del circo sabemos quiénes son las cerealeras. Fíjense que de nuestra denuncia hasta ahora no nos contestó nadie, ningún funcionario, ni del más bajo de los niveles, y hubo un intento de una declaración de la CIARA, que es la cámara esta de Bungibón y de Cargill, pero muy tranqui. O sea, parece que había, y nosotros la denuncia no fue contra las empresas, nosotros no estamos diciendo que las empresas liquidan mal los impuestos, después lo decimos primero que se investiguen los funcionarios, pero a veces hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. ¿Cuánto recibe un productor? Bueno, $300. ¿Cuánto recibe el tipo que...? El productor de esos $300. Sí, tomamos como ejemplo. Y no sé, depende, suponete que lo normal sobre esos $300 es que un productor esté recibiendo 270, porque tenés que descontar los gastos al puerto, comercialización, ¿entendés? Del otro caso recibiría 350 menos 20, 30, recibiría 320. O sea, estamos hablando de cifras muy importantes que se agrandaron cuando aumenta la retención. Si no, son más chicas, son, ¿viste? No son tan importantes. José. Mario, lo que vos decís, yo lo leí en un artículo que salió en página 12. ¿Lo publicaron ustedes? Sí, una que se llama El embuste de las cerealeras. Algo así. Claro, el problema fue que yo hablé, mira, yo te digo la verdad cómo fue esto. Yo tenía toda el estudio hecho y sale un artículo de Rulo de la Torre, que es un periodista de página 12, donde dice algo parecido. Entonces lo llamo a Rulo y le digo, che, Rulo, mira, yo veo las cosas igual que vos, están calculando mal la retención, exacto. Le digo, mira, bueno. Me dice, escribime algo. Le escribo algo, pero en el medio, digamos, nosotros, del punto de vista jurídico, dijimos, nosotros no podemos ir contra las cerealeras, porque no tenemos las pruebas de que haya una evasión. Hoy no tengo las pruebas, no puedo ir a la justicia y decir evaden, o sí tengo las pruebas de que Lustó estaba mintiendo. Entonces le mete una denuncia contra Lustó. Por lo tanto, página 12 se cortó. No te puedo creer. Sí, fue un artículo que se llamaba El embuste de las cerealeras. Un datito más. La resolución es la número 125 del 11 de marzo. Podrían haberlo hecho otro día. Bueno, donde establece toda una serie de retenciones a toda una serie de productos, ¿no? Soja, pele de soja, harina de soja, un choclazo así, que por supuesto está en un código que vos tenés que ir a buscar el código por hacer. Bueno, esto es una cosa oscura que te cuesta mucho sacarla a la luz. Muy bien. A los 3 días el señor Lustó saca una resolución modificando la anterior sobre unos códigos también. Bueno, vamos a ver qué son estos códigos. Pele de soja. Vamos a ver quién exporta pele de soja. Cargill, Bunge, Aceitera General Dehesa. A ver cuánto declaran que ganan por año estas empresas. Cargill, Bunge, ¿ustedes saben cuánto ganaron en el año 2006 las 7 cerealeras más importantes de la Argentina? No, que ganaron, disculpame, vendieron cerca de 68 millones de pesos. 0,8% de las ventas. Dicen que ganan los balances oficiales. Me fijo en la resolución de Lustó, que cambió los 3 días, donde bajó las retenciones para esto y le generó un beneficio casi igual a lo que ganaron en el año.
no sé si está claro, por una resolución de un ministro, se dispone a aumentar las retenciones y después bajar algunos. Y esa baja le significa una ganancia igual a todo lo que ganó en el año. Digo, estas son las cosas de nuestra democracia, donde los impuestos se cargan por una resolución del ministro. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo recibí un mail de no sé quién, entre los tantos que recibo, que dice que solamente el 20% de la soja se exporta en poroto. Sí. Y el resto, El pellet. Fundamentalmente y esos tienen mucho menos retención que los porotos. ¿Es cierto eso? Mucha menos no, tienen menos retención. El pellet de soja pagaba un 4% menos de retención, y con esta resolución, perdón, pagaba un 3% menos, y con esta resolución paga un 4% menos que las poroto de soja. La harina también. Más o menos lo mismo. Pero si no se exporta tanta harina como si pellet. Sí. Camilo. Pellet. ¿Quién es el principal Pellet comprador? es un producto que sale del prensado de la poroto. Una pregunta, ¿quién es el principal comprador de soja de Argentina? ¿O quiénes son los principales compradores de soja? China, Europa. Perdón, me dijiste que le... No, claro, eso. ¿Qué países le compran tanta soja a la Argentina? Y China, Europa. Nosotros alimentamos el ganado de China y de Europa. O sea, la soja se exporta para alimento de ganado. Sí. Para que coma la gente. Claro, se comen los chanchos, sí, se comen los... Y también comen soja, pero no como milanesa, estas cosas que hacemos nosotros que no tienen... ¿Por qué, Catena? Estados Unidos tiene un porcentaje de plantación de 40 y 60, no sé exactamente cuál y cuál, entre orgánica y transgénica, y acá le están dando toda la transgénica. Sí, acá 99%. No hay, y los chinos y lo que comen es la orgánica, y los chanchos la transgénica. Exacto. Ahora, la pregunta es esta, es decir, esos $50 que vos haces en la cuenta simple, que se mastican los exportadores, ¿cómo los productores no la ven? Ya te digo, porque antes los porcentajes de retención no eran tan altos. Pensá que hace... No, ¿por qué se le pasa la factura al gobierno y no se la pasa? Bueno, políticamente es mucho más débil el gobierno que las multinacionales, los traficantes de grano. Bueno, aparte porque, bueno, es el que está dando más información es... Pero el gobierno, exactamente, el gobierno, en vez de defender al productor, está defendiendo al exportador con su manera de cálculo. El gobierno pasa a ser de manera ingenua o cómplice socio de una estafa al productor. Yo le digo, al que quiera, tengo todos los despachos de exportación, por si le preguntan, y tengo una hoja, un poquito más de una hoja, donde resumo lo que yo les dije hoy acá, y que hacemos pública esta denuncia a la Presidente, o sea, le decimos a la Presidenta, está pasando esto, al jefe de gabinete está pasando esto, y a los productores está pasando esto. No tengo tantas. La verdad que tengo... Por correo se lo puedo mandar. Sí, a través de Martín, yo te la mando hoy a la noche o mañana y vos la circulás a los... Que la envíe por mail. Sí, por mail mejor. Bueno, 3 últimas bolas. aceite que se utiliza para biodiesel. Sí. Y el pene para los animales. Sí. Además, el biodiesel paga 20% de retenciones menos 3% de reintegros, 17% de retenciones, biodiesel. La pregunta es ¿por qué la Argentina tiene que exportar biodiesel cuando estamos en el marco de una situación energética donde estamos importando gas, fuel oil, gasoil y ahora vamos a importar nafta? Mientras tanto, dejamos que se exporte biocombustible en la Argentina. ¿Por qué no le casa a la compañera que tenía... En los 70 yo leí una de las tantas notas que le hice a Lola Reutemann, me decía que estaba leyendo un libro muy interesante que se llamaba El negocio de los granos en el mundo.
yo lo propuse para hacer de Caltes. La primera que lo propuso para hacer de mi provincia, imagínate, ocurrió de José Celeste a Menem, le encantó la idea y le dije que según los medios de Rosario se habrían quedado convueltos, según algunas personas, y el Lole, como tenía mucha plata, no iba a robar. Le encantó a Menem y bueno, fue catapultado a la política. En realidad venía era cercano al radicalismo en los 70, está publicado esto en Radiolandia 2000, que era de la editorial Julio Korn, Abril Rizzoli. Y el Lole sabe mucho, igual que Domingo Víctor Gómez Ver, que era un viejito sabio que iban todos los políticos, mi papá, íbamos todos a la casa de él, yo iba con mi hijo chiquitito y a escucharlo, y he hecho muchas notas, y él me decía que con el tema de la soja, en los 80 ya se podía pagar la deuda externa argentina, decía Domingo Víctor Gómez Ver. Creo que estamos en. Pero la deuda sigue creciendo a valor geométrico y ya no hay más hectáreas que plantar de soja. Yo vengo de familia, nací en Rosario, mi papá en Santa Fe Capital, mi mamá en Cerodino, en Pagos de Saer. O sea, yo me crié entre Rosario y Cerodino, el campo, con mis abuelitos maternos, porque para protegerme mi madre me mandaba de chiquitita al campo con sus padres, y cada vez que salía mal una cosecha, la abuela Josefa vendía las cosas de oro que le traía el padre desde España para pagar a los peones de Santiago del Estero. ¿Para quién tiene razón? Era buena la cosecha, papita. Bueno, por eso ese es un poco el no podemos poner el precio del oro verde, que es la soja, el destino de la República Argentina, y tenemos que buscar mecanismos para que, sabemos, hay acá. Para los huevos en distintas canales. Con el jefe de gabinete iban a entrevistarse con una próxima reunión con el ministro Lustó. ¿Cómo queda para el público? Uno le escucha hablar a Cristina, que es una gran oradora y es una mujer de carácter. ¿Cómo se explica para el público? La sociedad rural, contra el gobierno, las cosas golpistas que hemos pasado. ¿Cómo se entiende? ¿Qué se le dice a la gente desde tu estudio, desde tu punto de vista? Tiene razón el mediano y el pequeño productor, pero ¿qué pasa con los grandes? Bueno, nosotros lo que tratamos de decir, trato de contestarte, Pampita, es que falta un actor sentar en la mesa o a investigar por parte de la mesa, que son los 7 u 8 exportadores que declaran además utilidades ridículas y que manejan el negocio de los granos en la Argentina. Si eso no se trae a la mesa, va a ser muy difícil encontrar una solución, sobre todo cuando se transmite esta información. Perdón, Juan Carlos tenía una pregunta. Juan Carlos, quería preguntar algo. Añón. Decía que cómo se reproduce el CONCA, porque aparentemente esos subsidios que saldrían del impuesto van en su mayor parte a estas 7 empresas y no a los pequeños y medianos productores. No es en este caso así. Cuando se denuncia que va a las grandes empresas, se denuncia que va a las grandes empresas industrializadoras. En este caso no son industrializadoras, son exportadoras. Los subsidios que están hoy vigentes tienden a compensar al productor interno por la suba de precios. Caso, por ejemplo, la leche. La leche en el mundo está a $4.000 la tonelada. Ese precio no se puede pagar en la Argentina, entonces se subsidia a los productores de leche. ¿Pero qué productores de leche? A las industrias. Y no se subsidia al productor. Entonces por eso Bussi en el discurso dice
los subsidios quedan en La Serenísima, en Zarco, y no bajan al productor lechero, claro, porque el productor lechero está en el campo, a veces está en negro, a veces está... y no puede recibir subsidios ni va a recibir subsidios. Por eso dicen, cuando se refieren a que se quedan los subsidios, están hablando de los grandes frigoríficos, las grandes usinas lácteas, no están hablando de esto porque no están recibiendo hoy subsidios. Sí, están recibiendo un subsidio indirecto, que es decirle esto del precio no correcto de las retenciones, es peor. Ahora, no te olvides del girasol, o sea, General Dehesa y Molino Río de la Plata reciben subsidios por el tema del girasol. Está bien, es cierto, pero es cierto. En el caso de los... Exacto, tenés razón, perdoname una cosa. En el caso de las... Tenés toda la razón del mundo, muy buena la acotación. En el caso de las empresas que además tienen un negocio interno, como es el caso de Aceitera General Dehesa, recibe un subsidio por la cuestión del aceite y, bueno, vos conseguís hoy en el mercado aceite subsidiado que vale 40 o 50% menos que el aceite no subsidiado. Había otra cosa también que no, generalmente no se habla, que es los que están recibiendo subsidios o que podrían recibir subsidios no lo quieren. ¿Por qué? Porque una gran parte de la producción agrícola es en negro. Para poder recibir un subsidio hay que declarar lo que uno produjo. Entonces recibe el subsidio. Por eso es que ni los molinos harineros ni los que producían trigo en el fondo quieren que el subsidio vaya a ellos. Los dos lo rechazan. No, que vaya al otro. Porque el que va a recibir subsidio tiene que declarar la producción. Mientras no reciba subsidio, es decir, no esté el sistema de subsidios, ni el molino harinero declara lo que produce, ni el productor declara lo que produce. Todos trabajan en negro. Por eso es que hay una oposición masiva a que se cobren impuestos y vuelvan en subsidios. Porque hay que declarar lo que se produjo y entonces hay que pagar impuestos por eso. Claro. Había la inviabilidad esta de cobrar y devolver. Claro, porque cuando se hace por ese sistema, y por eso es que el sistema hay que defenderlo, el productor no tiene más remedio. Si quiere cobrar el subsidio, tiene que declarar lo que produce, y ahí va a tener que pagar el impuesto, y es lo que no quieren. Por algo, en el caso de la carne, los productores están declarando 43 millones de cabezas de ganado y el SENASA está vendiendo 55 millones de vacunas antiaftosa. La diferencia de casi 11 millones no la tiran al aire. Hay 11 millones de cabezas de ganado que no se están declarando. Yo me cago de risa cuando hablan de pequeños productores. Vamos, dejémonos de joder con lo de pequeños productores. Porque si vamos al caso, entonces nos vamos todos y hacemos un país de enanos, ¿no es cierto? Y eso es lo bueno. Y ahora parece que los pequeños productores son los buenos, a los que hay que defender. Pero vamos, si me están parando los productos con cosechadoras que valen $100.000, o tractores que valen $70.000, o van al piquete con camionetas que valen $40.000, ¿de qué pequeños productores me están hablando? En Buenos Aires tenemos 40.000 cartoneros que el único campo que tienen es el tacho de basura donde cirujean la basura. Hay que empezar a hablar de eso. Yo me recuerdo en el año 73 que el gobierno peronista propuso la ley de la renta normal y potencial de la tierra, que hoy, con los adelantos científico-tecnológicos que significan los satélites, que prácticamente si uno contrata un estudio le dicen en qué parte del terreno la cantidad de fertilizante que tenés que poner de acuerdo a cómo se ve desde el satélite ese terreno, digamos, hasta ese nivel de detalle. Me imagino que... colorimétrico de claro. Exacto. Entonces, me imagino que un Estado que se pretenda ser un Estado fuerte y eficiente, moderno, puede decir, bueno, muy bien, señores, vamos a resolver esto de una manera mucho más. Bueno, vamos a hacer un estudio, zona por zona, y vamos a aplicar un impuesto a la ganancia, normal y potencial. Entonces vamos a una verdadera reforma impositiva y vamos a que paguen que más tiene. Y guarda, hemos perdido
todos los resortes estratégicos en la Argentina. Petróleo, telecomunicaciones, transporte. En el campo hemos perdido, nos está fagocitando la soja transgénica que la maneja Monsanto, socia de Cargill. O sea, el que te vende la semilla es socio del que te termina vendiendo el grano. Entonces no somos granero del mundo porque el grano no lo dominamos y el mundo tampoco lo dominamos. Entonces en ese pequeño espacio que nos ha quedado, seamos un poco cuidadosos. Te digamos, bueno, muy bien, ¿cómo hacemos para lo que tenemos, grande o chico, lo que sea, pero que sea nuestro, cómo hacemos para que siga y que no se lo terminen comiendo? Porque la extranjerización de la tierra es otro fenómeno que no está puesto en la mesa de la discusión. Entonces yo quiero hablar de eso. Y después vamos a hablar de los grandes, los pequeños. Primero hablemos de los extranjeros y de la renta normal y potencial y de un impuesto a las ganancias que grave justamente a todo el sector. Ahí podemos resolver el problema de los cartoneros, ¿no? La diferencia es que el impuesto a la ganancia lo tenés que coparticipar. Obvio. Y aparte debe ser un laburo bárbaro. ¿No le metiste una retención del 40% y chao? Claro, lo que pasa es que no te esperaba que te ibas a pegar un reventón como este. Lo que no queda en claro, que es lo importante al final de cuentas, es: vos estás atacando a Lustó. Vos querés decir que Lustó es imbécil, corrupto, o está recibiendo órdenes para que proceda de la siguiente forma, o el gobierno cuando comete errores los corrige. Porque al final de cuentas, si, digamos, cualquiera de las primeras tres alternativas es la correcta, Lustó hay que tirarlo a la miércoles, es corrupto o está recibiendo órdenes del gobierno para que haga tamañas macanas, entonces, digamos, se puede resumir tu denuncia, por más que sea correcta en, digamos, en lo específico: ataquemos al gobierno. Pero en esta instancia tenemos que pensar también lo estratégico. ¿Atacar al gobierno es lo correcto? ¿Atacar a sus funcionarios es lo correcto? ¿O tiene que cambiar de forma, o sea, tiene que cambiar lo que están haciendo? Porque obviamente funcionarios que hagan lo correcto no ha habido en ningún gobierno, ni en ningún gobierno del mundo. El gobierno tiene realmente intenciones de cuando hace algo mal lo corrige, o el gobierno está corrupto y realmente cuando hace algo mal lo mantiene, porque lo que hay que cambiar es el gobierno. Porque la posición o el resultado final, de acuerdo a qué deducción saque uno o a quién es el enemigo principal, es totalmente distinta. Sabemos muy bien que una serie de opositores al gobierno quieren echarle mierda simplemente para reemplazarlo. Eso no significa que cuando lo vayan a hacer las cosas la hagan distinta. Cambiamos uno por otro, pero sigue lo mismo. Entonces, en tu denuncia, quiero que diferencies qué es lo que estás denunciando. Si la cosa correcta o que el funcionario que lo está haciendo porque está comprado o lo que sea. ¿Qué es lo que vos opinás al respecto? Yo opino lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con la política de Lustó. Pese a que Lustó es un neoliberal disfrazado que quiere... No es disfrazado. Fue dirigente principal de UPAU cuando estaba en la universidad. ¿Qué es disfrazado? Bueno, voy disfrazado. Pelota. Bueno, pero eso es... ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Es un ministro que está en un gobierno que combate la oligarquía, por lo que dicen. Bueno, está bien. Usted es un fenómeno. Y por eso. Es lógico que piense un pendejo que cuando estaba en la universidad era capo de UPAU, por Alzogaray, que piense lo que piense. Entonces, el problema no es de Lustó. El problema es quién lo puso ministro de Economía. Déjame terminar de decir lo que yo pienso. Yo pienso que el señor Lustó es un neoliberal disfrazado que va a, digamos, reconducir a la Argentina a los caminos que ya nos resultaron malos, que es el tema de la deuda, el fondo
el tren bala para quedar bien con Francia, el Fondo Monetario, todo lo que ya sabemos, el canje ahora de la deuda, pero eso yo lo pongo en un costado, porque me parece que esas cosas no se discuten en una demanda judicial. Eso se discute en la calle, eso es discutir política. O sea, yo no le hago la denuncia porque estoy en contra de Lustó. Lo que yo creo que si algo nos tiene que quedar claro es que tenemos todo el derecho de pegarle a quien sea cuando esté haciendo las cosas mal. Porque si está haciendo las cosas mal, está haciendo las cosas mal. Está haciendo las cosas en contra de los intereses de la nación y del pueblo. Ya hemos vivido otras defensas in totum de gobiernos. No, escúchame, haz las cuentas bien. Y si no sabes hacer las cuentas, andate a tu casa. ¿O que eso es imprescindible? ¿Que el gobierno depende del señor Lustó? ¿Quién es el señor Lustó? Un señor que calcula mal las retenciones se tiene que ir a la casa, acá y en cualquier otro gobierno del mundo. Se tiene que ir a la casa. Y si además, con su discurso, está beneficiando un sector y se puede probar alguna connivencia, y tiene que vaya a la justicia. Si no, ¿en qué estamos? ¿Cómo es la cosa? Yo tengo que defender. Primero, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero no lo voy a atacar en algo en lo que está haciendo las cosas bien. Pero si está haciendo las cosas mal, disculpame, se llame como se llame. Si yo veo que está mal hecho, yo voy, hago algo, en este caso una denuncia, o voy y le digo, ¿no es cierto? Pero en este caso creo que las palabras huelgan, ¿no?